Con 4 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles cardiológico. Aquí en la receta médica de la Z, miércoles 15 de enero, año 2025. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto, ¿no? Buenos días al país y al resto del mundo que nos oye en esta receta médica de la Z, los miércoles cardiológicos. Y como ustedes saben, yo siempre tengo un miércoles especial, que es el miércoles que traemos al doctor Héctor Barcácer, nuestro debutante de esta emisora y de este programa. El doctor siempre nos hace un update acerca de la realidad infectológica nacional y mundial. Pero hoy es doblemente especial porque hoy tenemos a su madre, a la licenciada Neri Esteves, quien es psicóloga clínica, y ella va a hacer una introducción sobre algo que yo le voy a preguntar, y es cómo impactó la epidemia del COVID a nuestra población, a nosotros, ¿no? Como médicos que fuimos de los más afectados, porque teníamos que estar al frente de la batalla, aunque no quisiéramos, ¿no? Muchas veces perjudicándome. En el caso mío, yo me dio 2 veces, pero tenía que seguir, ¿no? Bien, gracias a Dios que quedé viva y en salud. Entonces, la licenciada Neri Esteves nos va a hablar sobre ese impacto. Y también, licenciada, yo quiero que usted me hable también de cómo este nuevo metaneumovirus, va a impactar o ha impactado a la población, porque a mí misma me ha asustado por el simple hecho de que viene de China. ¿Qué tiene de común con el COVID? Viene de China. Se ha dicho que es un resfriado común, como dijeron del COVID, pero mira dónde llegamos con el bendito resfriado común. Entonces, dicen lo mismo de esto. Entonces, para nosotros es un placer oír su opinión de una persona autorizada como es la licenciada Neri Esteves, mamá o madre del debutante Héctor Barcácer. Gracias, doctora. No, nada, primero que nada agradecer a las personas que nos sintonizan, reconocer y recordar a aquellas personas que nos están viendo que mi madre y un servidor tenemos un espacio que no vamos a decir aquí emisora ni canal ni nada, pero reconocer que estamos en el Arte de Curar RD para aquellas personas que quieran ver un poco el trabajo que mi madre y un servidor hemos hecho. Es un espacio de televisión donde hacemos entrevistas meramente médicas y del bienestar de las personas. Hoy mi madre nos acompaña porque la realidad es que existe un temor creciente cada vez que se menciona la palabra virus y se menciona China. Exacto. Dentro de la misma oración. Entonces, en ese sentido, yo quería que por favor mami hablara un poco, porque si bien es cierto, como decía la doctora Mildred Ileana Ureña, cardióloga, existe un temor en la población a partir de lo que es el coronavirus, y queríamos que por favor mami nos hablara un poco, la licenciada Esteves, nos hablara un poco sobre ese impacto psicológico de este tipo de procesos y cómo los medios de comunicación masivos, que en este momento no están en manos de las mentes posiblemente más brillantes, sino en ocasiones de personas que quizás no tienen la completa formación y la autoridad para hablar de eso, que por favor tratemos hoy un momentito esa parte vinculada a lo que tiene que ver con salud mental y los procesos infecciosos que nos han agobiado en los últimos años. Madre, los micrófonos de la receta médica de la Z son tuyos. Gracias, un honor y un privilegio, doctora, la invitación, y la verdad que me siento muy contenta, muy halagada en el día de hoy, es formar parte de la receta médica de la Z. Y la verdad es que este es un tema sumamente importante porque hay muchas aristas que tocar. Es una realidad que no se puede omitir ni pasar por alto. El COVID marcó a la humanidad que camina la Tierra. Es un antes y un después. Cierto. Los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, para interactuar, para tener una vida no encerrado con una computadora o un aditamento digital, sino que la socialización es parte inherente a la condición del ser humano. Y el COVID
obligó a la humanidad que camina a la tierra, puso de rodillas a la ciencia médica en su momento y a la ciencia mental y a la humanidad completa, incluso y lo más determinante fue en la forma de interacción social. Entonces, cuando el COVID obliga a que la gente tenga que convivir todo el tiempo, las 24 horas en el mismo espacio, personas que incluso están casados, tienen una familia, pero que por el quehacer de cada uno y las responsabilidades están fuera, porque el COVID no solamente es un antes y un después a nivel del asunto de la ciencia médica, sino de la parte social y mental, porque después que la pandemia del COVID pasa, entonces ha quedado una pandemia que está dentro de lo que se llamó el COVID prolongado, y es la pandemia de la salud mental, que realmente la estamos viviendo y cada día lo vemos con el aumento de las situaciones a nivel mental y emocional. Se ha disparado todo lo que tiene que ver con las depresiones, o sea, fue el catalizador para que salieran a flote. Incluso yo en algún momento, haciendo un paréntesis, he dicho que ese encerramiento y esa elevación, por ejemplo, que fue una de las consecuencias del COVID a nivel familiar, social y emocional, no puso, por ejemplo, problemas nuevos en la familia, sino que lo que hizo que fue el caldo de cultivo para que salieran a flote una serie de conflictos no resueltos que muchas familias tenían, y de ahí la cantidad de divorcios y de familia que en su momento, con el COVID, durante el COVID y después del COVID, pues se han tomado cada quien decisiones de vida separada. Y no debió ser lo contrario, que el hecho de que la familia estuviera más unida, junta, hubiera más penetración. No, doctora, porque déjeme decirle, cuando usted tiene que salir a trabajar y su esposo también, y cuando los niños van a la escuela y tienen su modo de vida, tienen sus intereses, tienen menos tiempo para interactuar, pero no se olvide, están también sujetos a la ansiedad, al estrés, a todo lo que es esa situación de estar encerrado, y comienzan detallitos que pueden ser pequeños a magnificarse. Entonces, ahí lo que hacen es que cualquier conflicto no resuelto en la pareja que se fue posponiendo, tenía el caldo de cultivo ahí en la casa, tenía la oportunidad idónea de que saliera a flote, y al no tener 24 horas viendo a la gente, al no tener una distracción emocional ni mental de ningún tipo, pues la situación se hacía ya que las cosas salían a flote. Madre, me interrumpiste ahí, porque hubo alguien que llegó a decir que justamente esa cotidianidad de las personas irse al trabajo, como tú decías, de los hijos estar en la escuela el día completo, y tú despedirlo en la mañana y verlo en la noche, tú te diste cuenta en ese momento que estaba viviendo con desconocidos. Uh-huh. Es ese término real, que uno aún teniendo 15, 12 años viviendo en una casa, encontrarse que estaba viviendo con un grupo de desconocidos que no conocía. ¿Es real eso? Exactamente, es real. Por eso yo decía que esos conflictos no resueltos, que no encontraban la oportunidad, salieron a relucir, porque ahí no había forma de evasión. En muchas oportunidades y en muchas familias y en muchos matrimonios se vivía la evasión y el momento y el poco tiempo y el corre y el que la mujer se insertara de una manera definitiva, y qué bueno, en lo que es la vida laboral, que fuera parte de su cotidianidad. Claro. Que no solamente pensar que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa, ahí también se comenzaron a ver una serie de cosas, porque si estamos en la casa y no tenemos servicio, por ejemplo, ahí no es verdad que yo voy a lavar, a planchar, trapear, cocinar y a fregar. El marido también tiene que poner su parte, y eso es lo justo y lo normal y lo lógico, pero eso no es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ahí salen, y era parte de nuestra cotidianidad hasta el COVID. Pero no solamente eso, el estar encerrado, el temor, ese miedo
como decía Héctor Armando, que ahí yo lo ligo con ahora, que cuando se menciona un virus y se menciona China, se disparan las alarmas del terror. Se han disparado, ¿no? Se han disparado las alarmas del terror, del miedo, y ya se está reviviendo. Y no solamente eso, en la mente de la colectividad se está reproduciendo todo aquello. Incluso yo no sé si ustedes han visto, yo sí, un montón de gente que ya está usando mascarilla. Sí. Que no ha habido forma de que usen mascarilla. Y sin embargo, hay un montón de gente usando mascarilla ahora. ¿Por qué? Porque están rememorando. Entonces, hay una parte que para mí es sumamente importante, y ahorita volveremos otra vez a que sin salud mental no hay salud, y cómo vamos a hablar de cómo ha afectado el COVID, la parte de la salud mental, y cómo se han disparado los casos, y cómo ustedes han visto cómo las estadísticas lo muestran, que no son un invento, porque todavía las secuelas del COVID-19 no se están... no se tienen los números en las manos, todavía hay muchas cosas, y usted como psicólogo también lo sabe, Roberto, perdón, no, hay un montón de situaciones que todavía están, como dicen, en desarrollo, noticia en desarrollo. Ahora la gran pregunta, Héctor, ¿hay aquí ese virus? ¿Ya vino? ¿Está comprobado? Miren, lo primero que hay que decir es que el metaneumovirus es un virus viejísimo, ya en mis redes sociales lo hemos dicho 1000 veces, aquellas personas que nos quieran seguir como DR de doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta, lo hemos dicho, es un virus que fue identificado en el 2001, Roberto, 2001, y aquellas personas que nos escuchan, es un virus que ya tiene 24 años reconocido, se identifica por unos científicos en Países Bajos, lo que conocemos como Holanda. Lo que quiere haber dicho que no es un virus nuevo. Se habla de que el 70%, 7 de cada 10 de los adultos, ya tienen anticuerpos porque le ha dado esa enfermedad. Pero aquí... No solamente aquí, en toda parte del mundo, es un virus que es de los que causa resfriado común o gripe. Lo que pasa es que, repito, y por eso queríamos que Mami nos acompañara hoy, porque la realidad es que hubo algún gracioso que subía en redes sociales que los hospitales en China estaban llenos, que estaban colapsados, que no había capacidad de brindar atención. ¿Y qué ocurrió? Todo el mundo lo creyó. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si usted se fija la página del CDC, así como el New England, que se hizo eco de eso, en noviembre del año pasado hablaban de que había un incremento de los casos de respiratorios, sobre todo porque las temperaturas bajan. Cada vez que llega el invierno, que bajan la temperatura y hace frío, aparecen cuadros respiratorios, sobre todo en el hemisferio norte, en aquellos países donde cae nieve, etcétera. Pero ¿qué pasa? En un país como el de nosotros, que eso no ocurre, ¿por qué la gente dice Balcácer y por qué entonces ahora tenemos tanta gripe? Señores, porque tenemos una cantidad de visitantes importante que llega en diciembre. Tenemos un grupo de personas que viene a vernos, que trae su cariño, que trae sus zapatos, que trae su tenis, que trae la ropa de la pinta de la familia que va a poner en Navidad, los chocolates, de las pacas, pero también trae el moquillo. Roberto, también traen esos muchachitos mocosos que entran al aeropuerto malos de gripe. Entonces, ¿qué pasa? Justamente esos procesos respiratorios se ponen en manifiesto en nuestra sociedad en los meses de diciembre, enero. Y hay que reconocer que eso no es nuevo, Roberto, tanto así que el Ministerio de Salud Pública lo ha notificado, que aquí está circulando influenza A, influenza B, sincitial respiratorio, metaneumovirus, coronavirus. Hay algo a propósito de que está aquí tu madre, la licenciada en psicología, ¿verdad? Sí, está el estrés postrauma. Claro. O sea, cualquier cosa asusta. Licenciada, en lo que usted hablaba, hay un fenómeno del cual se ha hablado poco, aunque es menos, pero a mí me encanta cuando yo me encuentro con estos casos, cuando algunas parejas que uno encuentra que se conocieron en el COVID. Que se unieron en el COVID. Exacto. Y es como un amor fortalecido, porque en ese momento de incertidumbre, esas personas dijeron, si tengo que partir de este mundo, el último rostro que voy a ver es el tuyo. Pero no solo eso, hay unos niños que son covianos. Sí. Que nacieron, y esos niños también, las madres, manifiestan como hasta apego, podríamos decir, apego de protección, porque precisamente por esa incertidumbre que se vivía en el momento, que las madres le podía dar COVID,
O sea, No, y todo los esto, hombres se tuvieron- esas relaciones que se... Los hombres, Roberto, se tuvieron quietos en su casa con su esposa. Había muchos podían estar mecánicos que no eran habían estar mecánicos. brincando fuera, ¿no? Eso contribuyó también. Déjeme decirle algo, porque el asunto del apartado niños, eso es un tema Sí. que es para uno pasarse, usted lo sabe, licenciado, es para pasarse Sí. tiempo y tiempo, porque los niños, no solo que nacen, no los que nacen en el COVID porque están muy pequeñitos, pero ya los que tenían 3, 4, 5 años que Sí. iban a la escuela, que estaban en el preescolar, y de repente se ven en la casa, esos niños pueden ser... O sea, para los más afectados, y vamos a entrar en esa parte antes de hablar de los medios de comunicación y la incidencia en este tipo de situaciones de pánico y de terror, porque esa parte es sumamente importante, sobre todo un medio como este, para la Z, que llega hasta debajo de las piedras en nuestro país. Tenemos que ser responsables y hablar de eso, porque de eso hay que hablar. No se puede barrer debajo de la alfombra, pero esto lo vamos a hablar en el siguiente momento. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de los niños. Yo en su momento dije, en el arte de curar, que luego vendremos por aquí cuando usted nos invite, doctora, para hablar sobre el arte de curar, porque tenemos muchas cosas por ahí. Sí. Los niños en el COVID. Los niños, los primeros 7 años en la vida del niño se instauran las instancias de la personalidad. El id, el ego, el superego, se instauran y se desarrollan. El id, esa parte que es la parte animal, la parte emocional, mental, que responde al aquí y a la ahora, el instinto del placer. Instinto. Quiero esto y lo tomo, no importa que sea suyo. El id, el ego, que es la parte social, es lo que te dice la sociedad, que te transmite esos valores, lo hace la familia como ente socializador por excelencia, pero también lo hace la sociedad, lo hace la escuela. Esos niños no tuvieron esa parte en esos 2, 3 años del COVID. Sí. Y la parte moral, que es la parte de la conciencia, el angelito bueno, el angelito malo, que te dice lo que está bueno, lo que está malo, la parte moral. Entonces, esos niños que fueron obligados a no tener esa parte dentro de su socialización, de esos años que son determinantes para instaurar las partes de su personalidad. Doctora, puede haber muchos niños de la etapa del COVID que sean autistas emocionales. Sí. Y es un concepto. Explique ese término. Ese término de autista emocional yo me lo he inventado. No es nada que... No, pero yo me he inventado eso como es la forma más expedita de poder explicarlo. Y creo que él sabe por dónde voy. Claro que sí. Los autistas generalmente, los niños, las personas del espectro autista, que son personas maravillosas, normales, como todos, que forman un espacio maravilloso en la vida de las personas que tienen algún tipo de comunicación con ellos, pues la mayoría de los síntomas, en algunos casos, es, por ejemplo, no tienen contacto sexual, no les gusta que lo toquen, tienen una serie de rutinas. Usted no puede ir un niño autista a ir a abrazar y a besarlo. Contacto social, que dijiste sexual. Ay, perdón, no, yo dije social. ¿No? Perdón, disculpa. Contacto social, sí. Esos besos, esos abrazos, o sea, son esas personas que tienen dificultad para demostrar y recibir amor, porque dar y recibir amor es una conducta aprendida. Entonces los autistas emocionales, que yo digo, tomándome la licencia, y que me disculpen los se entiende el término, pero se entiende el término, podrían ser los más afectados. Son hijos del COVID. Son los hijos del COVID en cuanto a la salud mental, y sin salud mental no hay salud. Pero eso es la primera parte de la vida. Pero vamos ahora a la segunda parte de la vida, que son los adultos mayores. También son afectados por la ansiedad, por el estrés, por la depresión, por el estrés postraumático, y esto tiene una serie de consecuencias a nivel físico, mental y emocional. Imagínense, comienzan a tener
pueden, y se ha manifestado y se está manifestando, pueden tener problemas de memoria, se les ha agudizado, están los números ahí en las estadísticas, que los adultos mayores han, de productos del COVID, problemas de memoria, problemas de estrés, problemas con el sueño, que ya de por sí fue muy marcado en eso, los sí. adultos mayores ya yo el creo que problema lo más frecuente del sueño y el que se olvidan de tomar agua son de las cosas más frecuentes. O sea, la ansiedad, el miedo, el temor a estar solo. O sea, incluso lo que se llama como la laguna mental, como eso que puede cognitivamente crearte una serie de situaciones, el olvido, sí. Incluso acelerar alguna serie de condiciones clínicas, médicas, psiquiátricas. Entonces son situaciones que hay que tomarla en cuenta, que verla, que agudizarla. Cuando a esto usted le suma que los medios de comunicación en este momento son el mayor poder que hay. Los medios de comunicación determinan cómo la gente ve el mundo. Los medios de comunicación crean ídolos, derriban ídolos. A fuerza de repetir mentiras, la convierten en verdades. Uniendo palabras y situaciones, crean traumas, crean pánico, como acaban de crearlo con los términos que ya Héctor Armando y usted y yo y todos hemos repetido. Lo de China, neumovirus, metaneumovirus, resfriado China, común, resfriado común, las altas y bajas de las temperaturas en un país como el nuestro, que no tenemos estaciones definidas, pero que sí tenemos frío, calor, lluvia, la gente que se baña en las lluvias, el asunto respiratorio se eleva por las nubes. Entonces, los medios de comunicación, doctora, determinan cómo la gente ve el mundo. Entonces, ahora con el internet, con todo la inteligencia artificial, que se crean mentiras inmensas de cuestiones que son, uno se queda espantado. Yo no creo nada de lo que veo, porque no sé si es verdad o es mentira, no sé si fue una inteligencia artificial que me lo creó. Entonces uno sobre todo mi generación, pues yo soy analfabeta cibernética y lo reconozco. Usted es análoga. Ay, no, total y absolutamente. Tengo muchísimos líos con Héctor Armando, peleamos a veces hasta en cámara por el asunto cibernético. Porque yo no estoy acostumbrada a que si ustedes tienen un choque y se están muriendo las personas, y déjeme terminar esta idea para que entonces sigamos luego con lo de los medios de comunicación. Yo no voy a coger, en vez de llamar al 911, un teléfono a retratarlo para subirlo a mis redes para ganar view, por Dios. Entonces, pero es un asunto de conciencia, ¿no? Y de generación. Exacto, pero vámonos a una pausa, licenciada. Al regreso continuaremos, de hecho, la participación del público. Sí. Llévatelo, Fran.